Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, querida comunidad, en el pasaje de hoy contemplamos a Jesús acogiendo a sus discípulos que venían de la misión que Él les había confiado. Los había mandado de dos en dos, les había dado una serie de instrucciones sobre la providencia divina, sobre el poder que ellos tenían para expulsar demonios, sobre la paz que ellos debían llevar a los lugares donde fuesen. Y entonces, pues, llegó el momento de recibir a los discípulos. Venían ya a contarle al Señor todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces el Señor, que sabe que es importante el descanso, que es importante apartarse con sus discípulos, que es importante el recogimiento, le dice a sus discípulos: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Esto pues es necesario, ¿no? El descanso es necesario. Apartarse a un lugar solitario, qué bien hace para sosegar el corazón, para ordenar las ideas, para renovar las fuerzas físicas y para también la meditación de cómo estamos llevando la vida. Los discípulos iban a compartir con el Señor. Para esto era ese tiempo en solitario con Jesús, para compartir, para estar con Él y para continuar aprendiendo del Maestro. Pero sucede algo que llama poderosamente la atención, y es que la gente, muchísima gente que seguía a Jesús, estaban pendientes de cada movimiento de Jesús. Entonces, la gente los vio irse en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo buscaban, pero la gente los vio irse y los reconoce. Entonces se fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. ¿Qué hambre tenía aquella gente de Jesús? ¿Qué necesidad tenía aquella gente de Jesús? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? La compasión, dice el texto. Se compadeció de ellos. El Señor, que conoce el corazón de aquella gente que sufre, que padece enfermedades, dolencias espirituales. Y ahí está Jesús. Dice el texto que se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. El Señor también necesitaba descansar. Sin embargo, continuó atendiendo a aquella multitud y siguió conversando con ellos. Esto también nos deja una enseñanza práctica para nosotros, que muchas veces queremos descansar, queremos apartarnos, aún después de nuestra jornada, de nuestro trabajo, de nuestras actividades. Y sin embargo, muchas veces nos damos cuenta que la persona que está en casa necesita ayuda,
porque, bueno, trabaja en casa, pero necesita también la solidaridad de quien ha llegado del trabajo, o necesita también el apoyo de los hijos, o necesita también el auxilio de aquellos que conviven en la misma casa. Y a veces es importante vivir esta compasión de Jesús, ser capaces de ayudar, ser capaces de ir más allá de nuestro cansancio, de nuestro deseo de estar solos, de nuestro deseo de apartarnos, de nuestro deseo de irnos allá solitos a la habitación. Es importante la compasión también, que nos lleva a ser empáticos y a colaborar con el otro, porque también está necesitado, porque el otro necesita de mis manos, porque la otra persona, pues, también está cansada y necesita de nuestro auxilio. He querido hacer esta meditación práctica porque el mismo Señor nos lleva a esto. El Señor se sobrepone a su mismo cansancio y se dispone a ser generoso y a dejarse afectar por la necesidad del otro. Que también nosotros vivamos esta compasión más allá de nuestro cansancio. Que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y nos acompañe siempre. Un abrazo para todos.